Déjenme ingresar entonces al tema argentino de lleno y decirles por qué hemos llegado hasta aquí. Indudablemente las expectativas que despertó un gobierno como el del presidente Macri fueron muy altas quizás también por el contraste de donde veníamos, pero en términos de la calidad de sus académicas, de quienes se iniciaron en el gobierno, el principal desafío que tiene cualquier hacedor de políticas públicas, esté sentado en Kuala Lumpur, esté sentado en Nueva Delhi, en Pretoria, quizás en menor, pero también en Santiago de Chile, y por supuesto también en la Argentina, es cómo administramos los flujos de capitales. Que se mueven, no necesito explicarlo en esta audiencia, que se mueven alrededor del mundo con una gran velocidad, que como ustedes saben, en muchos casos hasta depende de algoritmos de computación en donde ni siquiera el factor humano interviene, y con lo cual siempre los hacedores de políticas públicas estamos corriendo detrás de los acontecimientos. Mi recomendación siempre es lo que ustedes han hecho en política fiscal, en materia, que digo hay que hacerlo en política fiscal, en política monetaria, en materia del Fondo de Estabilización con el precio del cobre, es decir, hacer políticas anticíclicas. Esta es mi recomendación all over the world. A mi juicio, si uno tiene que decir, ¿cómo puede ser que le haya pasado esto a la Argentina, digamos, de tener expectativas tan altas y terminar con un programa como el que tenemos con el Fondo Monetario? Es que el equipo económico estaba preparado para el viento a favor. Se había preparado para el ingreso de capitales y no se había preparado para la salida de capitales. Lo cierto es que quizás el principal error de política cambiaria también fue tratar de adoptar, o de política monetaria, tratar de adoptar un esquema de metas de inflación que es más para un país normal. Y que Argentina todavía tiene una cantidad de distorsiones de precios relativos, de precios de la energía que tiene que normalizar. Argentina, en el primer viento de frente que tiene, el equipo económico decide ir al Fondo Monetario Internacional. Yo en el momento en que el presidente anunció, lo hizo un día martes, dije a las 2 horas es innecesario, porque se debieron tomar primero, distintas medidas, buscar financiamiento no solo en los Estados Unidos, sino en Europa, en Asia, antes de llegar al Fondo Monetario. Porque la pregunta que se hizo el mundo es, ¿qué parte de la película me perdí? Argentina hasta el año pasado aparecía como una nueva estrella en los mercados emergentes, un lugar que había mucho valor por recuperar. Hay algo que no conozco. Lo que me preguntaban mis clientes es, ¿qué pasó? ¿Hay algún número que no me dijiste de lo que estaba pasando? Y para los argentinos, Fondo Monetario Internacional es igual a crisis, es igual a 2001, y realmente la situación es bien distinta al 2001. En el caso de la Argentina, pero lo puedo extender a toda América Latina, en términos de liquidez y solvencia, la banca argentina sobrepasa los criterios de Basilea III. Es decir, tenemos más liquidez y más solvencia que la requerida. Tenemos un sistema financiero muy pequeño, como ustedes saben, es solamente 14 puntos del producto, por lo tanto hay muchísimo para crecer allí, pero claramente hoy no hay posibilidades de lo que se llamó en la Argentina el 2001 el corralito. Primero porque también la hoja de balance de los bancos tiene activos en pesos y pasivos en pesos, pero también precisamente porque cuando uno mira la liquidez amplia está casi en un 40% del total de los depósitos, con lo cual hay amplísima liquidez para poder manejarse. Y en esta crisis justamente uno lo que ve es que van creciendo los depósitos en pesos al revés de lo que ha ocurrido en otras crisis. Y también diría el sistema político, anoche me preguntaban y traslado también esta pregunta, no hay nadie en el sistema político que quiere que este gobierno no termine su mandato. En todo caso, ahí hay intereses comunes en que si hay que hacer el ajuste, que lo haga este gobierno. Por lo tanto, la posibilidad de que el presidente Macri termine como de la Rúa, a mi juicio, son extremadamente bajas. Argentina claramente no es un país de default. Y ahí también diría que coincide la clase política en que haber pasado por lo que se pasó en 2001 es algo que
nadie quiere volver a repetir, y por lo tanto lo que se ha logrado es, en un contexto de desconfianza, el primer paquete con el Fondo Monetario no logró generar la confianza en mercados internacionales, y por eso fue necesario mostrar que Argentina el año que viene va a tener todo el financiamiento que necesita, aún si no sale a los mercados voluntarios, para poder cumplir con sus compromisos. Se da el fenómeno de cuando hay una fuerte devaluación, una fuerte inestabilidad cambiaria, la gente demanda más dólares. Sube el precio, sube la demanda. Algo que no ocurre en ninguno de los países de la región, en países como Chile, como Brasil u otros países emergentes. Está claro que cuando sube el precio de la divisa baja la demanda, pero lamentablemente los argentinos, y allí este es uno de los temas centrales, porque hay que estabilizar el tipo de cambio. Hemos tenido una devaluación de más del 100% este año, claramente el Banco Central corriendo por detrás de los acontecimientos, con lo cual lo clave es en el corto plazo estabilizar el tipo de cambio, y como ustedes saben, el nuevo presidente del Banco Central ha decidido hacerlo eso controlando la cantidad de dinero y con una imagen muy fuerte hacia el mercado diciendo emisión cero. Con lo cual, sin duda, esto me lleva a la tercera reflexión, que es una mayor recesión trae el esquema que se ha diseñado con el Fondo Monetario. El gran desafío es, estabilizar el tipo de cambio para poder bajar la tasa de inflación. A mi juicio, recién en el mes de diciembre, enero, vamos a empezar a ver una disminución de la tasa de inflación, y producto de la recesión económica es que muchos no pueden trasladar esos aumentos de costos a sus consumidores, y por lo tanto nuestra proyección de tasa de inflación está en aproximadamente este año en un 46% anual, y la vamos a ver en un 27-28% anual para el año que viene. Está claro que los sectores que viven del consumo, y un patrón interesante para quienes viven del consumo, sobre todo, por ejemplo, un inversor importante en la Argentina como es Cencosud, sus supermercados han sufrido mucho. La gente hoy compra en supermercados mayoristas, en donde va a comprar muchas latas de bebidas, compra fideos al por mayor, compra los grandes paquetes. Se está cambiando el patrón de consumo, en donde la gente compra lo esencial, trata de eliminar lo que es superfluo, obviamente cae entretenimiento, y también, decía Bárbara, y es una tendencia mundial, el comercio electrónico. Las empresas que han invertido en comercio electrónico y que conocen mucho más, es decir, está cambiando el patrón de consumo, muchas empresas no se adaptan a estos cambios, no han tenido la capacidad de ver qué es lo que le pide su consumidor. Está claro entonces que el primer sector que empieza a reaccionar es la balanza de servicios, en particular la balanza turística. Está claro que los argentinos vamos a veranear menos en Miami y mucho más en Mar del Plata, y eso está claro que es razonable, y también la balanza comercial de haber tocado, empezamos a tener menos déficit este año y vamos a ir hacia un superávit el año que viene, producto fundamentalmente del campo. No me jacto de ser un buen meteorólogo, pero he tomado las cifras de muy buen servicio, es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, el USDA, y bueno, allí nos están indicando, por eso digo en términos de mi credibilidad, si esto no ocurre, échenle la culpa al USDA, en términos de que no vamos a tener ni niños ni niñas, es decir, ni sequía ni inundaciones, por lo tanto, la proyección es que la cosecha crece un 33,5%, vamos a ir a 126 millones de toneladas cuando uno mira la cosecha de trigo, maíz y soja, y esos son 10.000 millones de dólares adicionales que empiezan a liquidarse, digo esto también en términos de equilibrio cambiario, que empiezan a liquidarse a partir del mes de
enero, febrero y sobre todo a partir del mes de abril. Con lo cual, cuando empezamos a mirar, y este sería el principal mensaje que quiero dejar, una Argentina heterogénea. Hay sectores, y si ustedes conocen la Argentina, el interior de la provincia de Buenos Aires, Río Cuarto en la provincia de Córdoba, van a tener bolsillos muy amplios. Los riesgos que tiene Argentina, bueno, en principio que baje la demanda de dólares por parte de particulares, lo que llamamos la formación de activos externos. Tenemos que generar un reacomodamiento de precios relativos todavía, que nuestros precios estén a nivel internacional. La sustentabilidad de la deuda, está claro que Argentina hacia adelante tiene que reabrir los mercados de capitales, trabajar en el desarrollo de un mercado de capitales domésticos y por supuesto también un riesgo social. Está claro que Argentina va hacia un esquema de achicamiento de su economía y eso sin duda puede producir un riesgo social que es un riesgo a monitorear en el corto plazo. En definitiva, la Argentina, a mi juicio, va lentamente en un proceso de prueba y error yendo a ser un país más normal. En este contexto, habiendo definido las principales variables económicas y políticas, les digo, hay 5 sectores en que la Argentina va a ser ganador en cualquier escenario, tanto político-económico. Mencionamos el agro, les menciono la energía también. Si ustedes cruzan la cordillera en Neuquén, tiene una Argentina que está volando en el sentido literal. Tenemos, como ustedes saben, yacimientos de no convencionales llamados Vaca Muerta, es el segundo reservorio de gas más importante del mundo, el tercero en términos de petróleo, y esto hace que Argentina vuelva a exportar gas, no quiero hablar de ese tema acá en Chile, vuelva a exportar gas en 2 años, vuelva a ser autosuficiente y a exportar gas, con lo cual, digo eso, la balanza energética, pero allí en no convencionales y también en energías renovables. El presidente ha hecho ha pasado una ley en 2016 que para el año 2025 el 20% tiene que venir de energías renovables, por lo tanto parques eólicos, parques solares y todo el equipamiento que genera alrededor de esto son 2 industrias donde claramente vale la pena poner un ojo tanto en materia de renta variable como en materia de private equity. Tercero, telecomunicaciones. Argentina tiene el parque de teléfonos celulares más grande de América Latina en términos de ratio por habitante. Cuarto, tecnologías de la información. Modelos como Accenture, como Globant, que proveen servicios. Es una industria pequeña, pero son 600 millones de dólares y Argentina está exportando servicios allí. Y por supuesto, mucho menor escala que ustedes y tenemos mucho para aprender en minería, sobre todo en materia de tener yacimientos muy importantes de litio, sobre todo en la provincia de Salta, con lo cual vamos a una Argentina heterogénea, vamos a una Argentina dispar que lentamente va saliendo de la crisis, que lentamente va tomando los canales de normalidad y por supuesto lo que no les puedo decir cuánto tiempo va a ser, pero sí que en el futuro vamos a ser menos excitantes en términos de noticias. Por supuesto, el año que viene, 2019, va a ser clave. Eso es lo que les digo con la Argentina. Confiemos, pero verifiquemos trimestre tras trimestre que dejamos de ser un país tan colorido y vamos hacia la normalidad. Muchísimas gracias.